Hola Géminis, bienvenidos a mi canal de Azulia. Vamos a ver cuáles son tus predicciones, cuáles son tus mensajes. A partir de ahora, en el momento que tú veas esta canalización, tu horóscopo a los próximos días o próximamente. Vamos a ver qué nos quieren transmitir. Y bueno, aquí ya empezamos con un 3. Reconsidera, te dicen. Bueno, aquí me hablan, el 3 siempre nos hablan de la emperatriz, abundancia, prosperidad, éxito, victoria, cambios importantes que llegan a tu vida, todas las oportunidades que se te van a manifestar próximamente, que lo reconsideres. No lo rechaces a la primera. Vale, corazón, es un consejo. Porque puede ser que hay situaciones que tú en un principio igual dices, uy, no sé, yo no lo veo claro y lo rechazas y a lo mejor es una buena oportunidad a largo plazo. ¿Ok? Entonces, si algo no lo tienes claro, te aconsejan pues que duermas y a lo mejor al día siguiente tomes pues las decisiones que tú sientes que es conveniente para ti. Pero te dicen que consideres cualquier situación o cualquier oportunidad que se te va a manifestar en tu vida. Sí que es verdad que hay que poner límites, que no todo vale en esta vida, que hay que encontrar ese equilibrio, ¿ok? El número 11 me hablan, aunque esté todo esas oportunidades o esas situaciones a tu favor, también uno tiene que ser, ¿cómo diría yo? Tiene que tener las ideas claras, ¿vale? Que si hay algún tipo de o propuesta o lo que sea, que hay que poner también sus propias condiciones, que, como dicen, ¿no? Que todo no vale, pero no quiere ser que sea, no quiere decir que sea negativo, ¿vale? Vamos a ver qué más. A ver si me salta una más. Géminis. Bueno, esto es mucho. Bueno, veo que algunos van a tener ahí un romance. Vale. Bueno, han saltado estas dos, querían saltar. Mira, buscando el equilibrio. Va a haber cambios importantes en tu vida. Puede ser que te mudes a otro lugar, que haya pues un cambio de país, cambio de ciudad, cambio de trabajo, cambio de hogar. Em, Puede haber nuevas oportunidades en el amor también, ¿por qué no? Amistades, pero lo más importante siempre es encontrar o tener, como te vengo diciendo, ¿no? Ese equilibrio que es sumamente importante para ti. Así que por esta regla de 3 me hablan claramente, pues eso, que vienen cambios positivos, que dejes fluir, siempre encontrando ese equilibrio, teniendo claro lo que sí y lo que no, y reconsidera, ¿sí? Que tampoco no rechaces nada y siempre sé honesto o sincero contigo, siempre con la verdad delante. Sea que cualquier cosa o cualquier persona te diga algo, tú siempre mantén tu verdad, lo que tú sientes que es correcto, ¿ok? Por lo tanto, yo el 7 y el 0 me hablan de que hay viajes o caminos en general en tu vida que están a tu disposición, están abiertos. Y el 0 es el loco, ¿no? Vamos a esta aventura, vamos a soltar cargas, vamos a soltar un tipo de responsabilidades que a lo mejor ni te corresponden. ¿Vale? O muchas veces nos hacemos un mundo por situaciones que no es para tanto. Así que buscamos siempre este equilibrio, ¿no? Para mantenernos en paz, en armonía en nuestra vida. Bueno, el sol, van a venir oportunidades de oro, ¿eh? Géminis, buenas noticias, reconsidera todo, 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 no rechaces nada, corazón. Por ejemplo, si te viene, ay, otra vez 4, bueno, por algo será. Reconsidera aquí cualquier situación, aunque ten cuidado, no quiere decir que absolutamente todo sea a lo mejor, sí que es favorable, pero a lo mejor hay cosas que son mejores que otras, no sé si me explico. Pero lo que yo tengo claro es como que vas a recibir noticias importantes, ¿vale? Que te van a hacer reconsiderar
pues temas amorosos, temas proyectos, temas trabajos, estabilidad, nuevos inicios, ¿vale? Sí que es verdad que aquí me hablan que va a haber encuentros de amor o encuentros con seres queridos, que los astros están a tu favor. Me hablan de confiar en el universo, ¿vale? Aquí fíjate, tienes un corazón, me hablan de encuentros de amor con personas, o sea, si tienes pareja vas a tener momentos bonitos, pero sí que es verdad que me dicen el tema de los límites, que si hay algo que te molesta de tu pareja, míralo primero hacia ti, hacia tu dentro, a ver lo que el conflicto que tú tienes para poder cambiar esa energía. Si tú sientes que no es contigo, sino con tu pareja, aunque siempre digo que nuestro entorno son nuestros espejos, porque según lo que vibramos atraemos. Por lo tanto, aquí me hablan de encontrar ese balance, ese límite sobre situaciones sí que son positivas, pero escúchame, aquí también me hablan que va a haber personas o situaciones de tu pasado por el 9 que aquí sí que tienes que tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor viene alguien de tu pasado y primero, cómo estás, pero a lo mejor te quiere traicionar o viene con alguna trampa o viene con algún tipo de interés. Ok, por lo tanto, aquí tenemos, mira, yo esto lo pondría más bien aquí, aquí sí que no, ¿vale? Pero son personas que ya conoces o situaciones de tu pasado. Oye, ¿por qué no? Puede ser que te llame una empresa de tu pasado, pero hay que leer bien la letra pequeña en ese contrato. Es un ejemplo, ¿ok? O amistades, familiares que de repente te aparecen y a lo mejor solo vienen por un tipo de interés respecto hacia ti. Ujú. Simplemente son consejos para que tú entiendas lo que está en tu energía y por lo tanto yo veo que estos cambios que tú vas a hacer, porque yo siento que sí estás súper equilibrado o equilibrada en equilibrio con tu espíritu, con tu alma y con tu ser. Por lo tanto, yo veo avances positivos. Mira, el equilibrio me hablan con un 7 también, que me hablan de viajes, de firmas de documentos. Vas a recibir emails o correo electrónico, que es lo mismo, importantes para ti, ¿vale? Yo veo que va a haber cambios muy, muy positivos en tu vida. Sí, me da a mí la sensación. Luego sí que es verdad que olvida el pasado, no te castigues con situaciones del pasado, ¿ok? Mira, más noticias y son rápidas, ¿ok? Vas a recibir noticias muy rápidas, pero mira, aquí también tienes un nuevo. Yo creo que hay una conexión bastante importante con un Virgo. O puede ser que en tu carta astral tengas a Virgo, el signo Virgo. Pero escúchame, así como hay personas, eh, pues interesadas, vamos a decir, interesadas de tu pasado, que van a venir por un interés, también hay personas de tu pasado que vienen con buenas maneras. ¿Vale? No hay que ser radical, hay que saber, ok, qué sensación me da. A ver, voy a ponerlo, voy a reconsiderar, perdón, esta persona, aunque me haya hecho esto en el pasado o haya vivido esta experiencia en esta empresa, voy a reconsiderar la propuesta que me da y puede ser positiva o puede ser negativa. Eso ya es cosa tuya. ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow! Mira cuánto dinero. Vas a recibir noticias sobre temas de dinero. ¿Vale? Así que felicidades. Y aquí como que la suerte está a tu favor. Oye, a lo mejor juegas a un juego del azar y ganas un buen pellizco de dinero, que así sea. ¿Vale? O igual hay una mejora laboral en la empresa que estás, que te suben el sueldo o mejora posición laboral. O puede ser que también conozcas a alguien especial, que es una persona próspera o que tiene sus empresas o que es una persona exitosa. Ok, ¿por qué no? Yo veo noticias positivas sobre temas económicos, puede ser que ganes un juicio y recibes ese dinero o vendes algo. ¿Vale? Pero es como que todo está en positivo, sea materialmente hablando, ¿ok? Las noticias son en un principio
positivas, aunque cuidado, puede haber algún cabo suelto por ahí. Por eso me hablan de la verdad. Siempre con la verdad por delante se llega más lejos, ¿sí? Bueno, seguimos. Muy interesante. Bueno, yo veo que Géminis va a intuir aquellos que vienen escondiendo la mano detrás de la espalda, ¿vale? Efectivamente, aquí hay una persona que es interesada, que no tiene buenas intenciones respecto hacia ti. Puede ser sobre temas económicos, laborales, amorosas, ok. Se acercará por algún motivo hacia ti, así que ojito, no será para todos mis Géminis, ¿vale? Tú quédate con lo que a ti te resuena, si de repente alguien apareció en tu vida de la nada, con quien has tenido pues no muy buena experiencia, pero es como que, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no lo veas en el lado negativo, míralo como, ok, ¿qué me está transmitiendo esta situación? ¿Qué puedo mejorar en mí? ¿Vale, corazón? Mira, pero luego sigues teniendo éxito. Bien, bien, bien. Viajes, mudanzas, firmas de contratos, éxito. ¿Vale? También me hablan que vas a estar entre dos personas, sea que tengas pareja o no, ¿vale? Yo veo dos personas en tu vida, una evidentemente no es favorable para ti. Ok, puede ser que también tengas una relación tóxica, entonces es como el momento de poner límites y pensar en ti. O si no es el caso, pues simplemente hay dos personas en temas amorosos en tu vida. También me pueden hablar de socios. Cuidado, hay una de estas dos personas que no tiene, no es verdadero, es una persona falsa. Tú te vas a dar cuenta, ¿vale? Que esta persona no es de considerar, ¿vale? Que hay que tener cuidado. ¿Ves? Aquí me hablan que hay una situación, es como que lo tienes 50-50, ¿vale? 50-50. Como que tienes que reconsiderarlo todo, todo, ¿vale, Géminis? Va a haber situaciones muy buenas para ti, pero luego otras que no. Pero yo siento que tú te vas a dar cuenta. Y eso es lo importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede ser, ¿ves? Mira, aquí me pueden hablar que, por ejemplo, que se te va a acercar alguien y te va a decir que está locamente enamorado o enamorada de ti. Puede ser alguien perfectamente de tu pasado, pero que es mentira, solo viene a pasárselo bien y luego te dará puerta o va a desaparecer o lo que sea. Entonces, tú ahí tienes que pensar si quieres encontrar ese equilibrio y cambiar esta situación, generar estos cambios aquí. Por eso estamos en un plano de libre albedrío. Luego hay gente que te va a pedir dinero o te va a pedir algo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que tiene el éxito en su camino. Y la gente te observa, aunque tú creas que no, la gente sí te observa. Mm, vale, corazón. Yo veo que aquí puede haber algún tipo de rechazo, ¿vale? Al tú rechazar una situación, ¿vale? Ahí a mí me están diciendo que tengas cuidado en lo que firmas, con quién andas, ¿vale? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Es una lectura como de aviso. Porque fíjate, aunque tú firmes aquí algo sobre temas de dinero, porque el diablo, este diablo es invertido, es como que hay un pacto aquí, no es positivo, a la larga para ti te puede mm, traer problemas, ¿vale? Sobre algún tipo de documento o algo, ¿vale? Ten cuidado que no haya engaños, que no haya trampa, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a ver, vamos a cortar. Sí, ten cuidado que no pierdas esa conexión, mantente firme, ¿vale? Para que no tengas pérdida de dinero. O mira bien si tienes juicios o lo que sea, qué tipo de abogado o abogada tienes, ¿ok? Por lo tanto, me hablan de una situación de precaución, de saber poner límites, saber captar cuáles son las personas que son verdaderas, cuáles no. No olvides mantener tu equilibrio, busca ese cambio en ti, ¿vale? Que todo está a tu favor para que consigues ese éxito, esa prosperidad, esa abundancia, pero ten mucho cuidado también lo que te ofrecen algunos próximamente. Mira, yo lo que me habla aquí, si has tenido un problema de un accidente con el coche o con la moto, un problema en tu hogar,
¿vale? Ten cuidado porque aquí igual lo que pretenden es no pagarte el seguro, lo que debe ser o como ha sido firmado, no sé, algo así, no será evidentemente para todos. Pero bueno, tú vas a descubrirlo y lo importante es que tú tengas la verdad, que sepas claramente lo que está pasando en tu vida para tomar acción correspondiente a la situación, ¿no?, que tú estás viviendo o vas a vivir. Mira, el 4, buscar esa estabilidad, ¿vale? Así que ten cuidado porque yo veo que va a haber personas interesadas en tu vida, ¿vale? Hay gente envidiosa, me hablan, Géminis. Ten cuidado. Puede ser de la letra K, puede ser de la letra R, E, L, F, ¿vale? Wow. Vale, 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 vale. Mira, aquí me hablan fuertemente de alguien que ya conoces que te va a hacer una propuesta que debes reconsiderar si es bueno o es malo para ti. ¿Vale? Sí que es verdad que el ramo de flores es positivo, pero al viendo el zorro yo aquí poniendo límites, o bien si hay una oportunidad, por ejemplo, laboral, es como que hay condiciones que igual a ti no te interesan, es mejor no aceptarlo, aunque tú necesites trabajar, confía. Es porque algo mejor habrá para ti, si puedes, claro, tú sabrás tus circunstancias, porque hay que generar estos cambios con la muerte. Mira, yo veo que aquí hay cosas que definitivamente tienes que dejar atrás. Yo no sé si para algunos, a ver, por ejemplo, Gemini, para algunos serán el amor, que a lo mejor están en una relación que eso ya no tiene ni sentido común, ¿vale? Porque no funciona. Para otros serán el trabajo, que ya no se sienten bien, no se sienten a gusto. Para otros tendrán amistades tóxicas, familiares tóxicos. Entonces te dicen, a ver, Géminis, estás en un plano de libre albedrío. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál quieres, lo que quieres tener en esta vida? ¿Tienes miedo a soltar y abrirte a nuevas oportunidades, aunque no sepas cuáles son? ¿O prefieres mantenerte en esta energía que no te va a traer ningún avance positivo? ¿Vale? Wow, aquí va a haber gente realmente tóxica, ten mucho cuidado, ¿vale? Por lo que yo interpreto con la cruz. Aquí tenemos una cruz. Mira, hazte limpiezas energéticas también, Géminis, ¿vale? Porque aquí hay alguien que te tiene una envidia que no es normal. Esto no es normal, ¿vale, corazón? Por lo tanto, te recomiendo que te hagas una limpieza. Aquí hay alguien que habla muy mal de ti, que realmente te quiere hacer daño, ¿vale? Es una persona muy, muy, muy tóxica y te están advirtiendo que tengas cuidado, ¿vale? Reconsidera las situaciones, pero en el sentido de poner límites, generar estos cambios si ves que hay tanta toxicidad para encontrar tu equilibrio. Ok, corazón, eso es lo que a ti te están aconsejando. Fíjate cómo te dicen que todo lo que firmes o lo que hagas, que lo reconsideres, pero que lo pongas bajo lupa. Luego sí, claro que hay avances. Vale, va a haber avances. Hay que buscar esa estabilidad. ¿Dónde quiero estar? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio? ¿Con qué tipo de personas? ¿Vale? Está todo en tus manos. Todo en tus manos. Depende de ti como tú estés vibrando. Mira, déjame un segundo. Aquí le viene mucho dinero. Eso ya lo hemos visto. Si tú superas y sabes poner estos límites para que haya un nuevo amanecer, nuevas oportunidades positivas. Vale, aquí va a pasar algo en un lugar público que te va a hacer cambiar muchas cosas en tu vida o vas a ver algo, pues en tus redes sociales, en tu trabajo, en tu entorno en general, que te va a hacer ver la situación de una manera totalmente diferente donde tú deseas hacer esos cambios. Y luego, no todos los que parecen o la gente que te ha sido leal, muchos, por lo que veo, te van a traicionar. Lo siento mucho, es lo que me marca, ¿eh? Yo veo que tú vas a captar aquí situaciones de personas en quien tú has confiado, ves que al final te van a traicionar porque son, realmente a lo mejor nunca han sido amigos tuyos, sino estaban contigo por algún interés. Está bien, no pasa nada, ¿vale? Importante es tener la verdad. El tiempo pone cada quien en su sitio, hay que ser flexibles y recuerda espejo, espejito, ¿no? ¿Cómo me siento yo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo cambiar esta energía? Por lo tanto, es muy interesante. Mira, dar y recibir. Si das mucho amor y recibes poco a cambio, no estás en equilibrio. Tiene que ser por igual. ¿Vale, corazón? ¡Wow! Impresionante. Y sea lo que te haya pasado, lo que te va a pasar o lo que te está pasando, perdónate a ti mismo y perdona
pues las situaciones o personas que hay en tu vida para no crear cadenas energéticas o lazos energéticos negativos. Bueno, pues esta ha sido mi canalización, Géminis. Coméntame, te mando un fuerte abrazo, tu amiga Azulia.